Luis Miguel González, director general editorial de El Economista en Fórmula. Luis Miguel, te saludo con mucho gusto. Pues continuamos sin humo blanco respecto al Tratado de Libre Comercio. Algunos anuncios aislados, por ejemplo, del secretario de Economía, de Alfonso Guajardo, que hace alguna precisión de cómo quedarían las reglas de origen para el sector automotriz en el Tratado de Libre Comercio. El capítulo en el que tú has sido muy enfático, el capítulo de los lácteos, en donde Canadá, como bien lo adelantabas, aparentemente estaría cediendo la plaza por lo mucho que representa, por lo mucho que simboliza, pero por lo poco que representa en términos ya de volumen, de intercambio de divisas, de dinero entre Canadá, Estados Unidos, y lo que esto abre. ¿Qué pronósticos tienes hoy? Larry Rubin, que es, ya sabes, el representante de la Cámara Americana de Comercio en México, decía que seguramente será Andrés Manuel López Obrador quien firme por el lado mexicano el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así lo explicaba el propio Larry Rubin. Yo creo que el Congreso le va a tardar mínimo 6 semanas, ¿no? Entonces sí sería el presidente electo Andrés Manuel López Obrador quien firmaría el nuevo Telecán, y también sería el nuevo Congreso de Estados Unidos, que probablemente entre en la revisión del mismo después de las elecciones del 16 de abril. Y todo esto relacionado, por supuesto, con las fechas y el calendario del Congreso de los Estados Unidos, Luis Miguel. Carlos, a ver, el calendario se empieza a apretar en esta parte más, vamos a decir, más ritual. Vamos primero a lo que, literalmente a lo que nos dice la simple aritmética. De aquí a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador quedan 10 semanas. Uh-huh. En esas 10 semanas tendría que ocurrir un acuerdo con Canadá. México tendría que volver a la mesa para dar el visto bueno a las cosas que Estados Unidos y Canadá pactaron que tienen un impacto para México. Uh-huh. Simplemente estos dos movimientos, es decir, Canadá acordando con Estados Unidos, se llevará mínimo una semana más. Hay que recordar que ya la señora Chrystia Freeland no va a volver a Washington esta semana. No hay conversaciones de aquí al domingo. Pongamos que, suponiendo que esto ocurriera muy rápido, pongámosle 2 semanas, es decir, Canadá se pone de acuerdo con Estados Unidos y México se suma y da el visto bueno. Van 2 semanas, nos quedan 8. Queda todavía el proceso legislativo. Una cosa que parece que es solo formal, pero no es menor, hay 3 idiomas oficiales en la región NAFTA: español, francés e inglés. El documento tiene que ser traducido en los 3 idiomas. Me refiero no a una traducción, digamos, de Google, no, sino una traducción profesional, lista para que con esas traducciones se discuten en los congresos. ¿Cuánto tiempo se llevaría la discusión en el Congreso de Estados Unidos, en el Congreso de Canadá y en el Congreso de México? Pues, para como están los tiempos, para que Peña Nieto pudiera firmarlo, tendría, insisto, con este calendario un poquito hechizo que estamos haciendo aquí al aire, tendría que el Congreso estarlo discutiendo y aprobando en más o menos 4 o 5 semanas en los 3 países. Francamente, los plazos se están complicando mucho. Insisto, para poner las cosas en perspectiva, solo estamos hablando de la parte ritual. Lo de fondo, que lo hemos platicado muchísimo en este espacio, lo de fondo es tener un buen acuerdo y que se tarde lo que se tenga que tardar. Para mí un buen acuerdo implica también un acuerdo que sea conocido por la población, que la gente, los mexicanos, los estadounidenses, los canadienses, sepan lo que se negoció, lo que se va a firmar, porque es uno de los documentos más importantes que se pueden firmar o negociar. De un tratado de libre comercio, de la modernización, por ponerlo en términos muy simples, se están haciendo los planos de la casa en la que nuestra economía se va a mover en los próximos 15 años, más o menos.
Luis Miguel, coincido con Larry Rubin en ese sentido. Bueno, pues te invito, si no tienes inconveniente, Luis Miguel, está en la línea telefónica el representante del Partido Republicano en México, insisto, ex representante de la Cámara de Comercio, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México, Larry Rubin, buen amigo, y sobre todo con una visión que, como lo decías tú, Luis Miguel, puede estar atendiendo y obedeciendo con otra perspectiva. Los tiempos también de Estados Unidos. 6 de noviembre habrá elecciones. 29 de septiembre es la fecha que en este calendario da el plazo de 90 días para que fuera, y aquí ya nada más estamos hablando quizá de una fotografía, y a lo mejor me equivoco, no es solamente una fotografía, a lo mejor tiene muchos más simbolismos detrás de ello, para que pudiera ser el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, el que firmara algo que se está alejando y alejando con el transcurrir de las horas, los días, y las semanas. Larry Rubin, te saluda Carlos Urdiales, te escucha también Luis Miguel González en la otra, del otro lado de la línea telefónica. ¿Cómo estás, Larry? Bienvenido. Carlos, muchísimas gracias. Luis Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Larry, qué gusto. Entonces, Larry, tu pronóstico es, no será Enrique Peña Nieto, sino Andrés Manuel López Obrador, quien una vez que concluya lo que tengan que concluir, podrían estar firmando y poniéndose de acuerdo, signando un acuerdo trilateral de libre comercio. Pues sí, mira, justo como explicaba Luis Miguel, yo creo que a estas alturas y debido a la importancia del instrumento firmado y el hecho de que todavía falta Canadá, o sea, todavía no está, digamos, este pastel totalmente cocinado, sí, definitivamente será el presidente electo para el 1 de diciembre, mi pronóstico que sea él el que va a estar firmando este histórico documento, también por el peso y la relevancia que esto lleva, porque será un histórico documento que servirá por lo pronto para los próximos 16 años probablemente del comercio entre, esperemos, las tres naciones. Luis Miguel, ¿algo que quieras preguntarle tú a Larry Rubin? Sí, Larry, ¿cómo van a afectar las elecciones del 6 de noviembre en el propio ritmo de la negociación de Estados Unidos-Canadá, suponiendo que pues propiamente ya empezaron las campañas, ya estamos hablando cada vez más o escuchando cada vez más de unas campañas que están agarrando velocidad crucero? ¿Cómo se cruzan las campañas con la propia negociación? Sí, definitivamente muy importante y es altamente relevante. Las campañas y todo lo que conlleva, pues son parte del enfoque total de congresistas, el enfoque de los senadores, del mismo presidente, pero no solamente eso, también está el factor de la elección propia en Canadá de la provincia de Quebec, una provincia marcada por separatismo, una provincia también donde la mayoría de los ranchos lecheros, que es uno de los puntos principales en esta negociación entre Estados Unidos y Canadá, están. Entonces, también por eso vemos esta demora. La verdad es que Justin Trudeau no la tiene fácil en esta negociación porque pues va a tener que abrir finalmente el mercado de la leche para Estados Unidos y para México y es algo que no necesariamente es popular en esta particular provincia. Entonces, pues estos factores, todos ellos juegan un papel determinante en los tiempos, aunque todos sabemos que para Estados Unidos, para Canadá y México es importante tener esto. Ahora, decíamos las campañas, te preguntaba Luis Miguel González, Larry Rubin, y yo pregunto, el resultado de las elecciones, es decir, el cambio de conformación de fuerzas entre demócratas y republicanos, ¿le puede dar algún cambio de dirección al regresar a puntos específicos, ya no en los grandes enunciados políticos, sino en los puntos específicos a nivel, digamos, de cabildeo de un nuevo Congreso, donde vuelvan, no sé, las armadoras de automóviles, el sector agrícola, agroindustrial, en fin, estos poderosos entes económicos que siempre están pues en la lucha por sus conquistas e intereses legítimos? Totalmente, van a tratar de influir inclusive en el mismo Congreso y no solamente esos grupos, Carlos, sino también naturalmente los sindicatos, ¿no? Organizaciones como los Teamsters, entre otras organizaciones, tratarán de afectar el resultado, ya sea positivamente o a lo mejor inclusive modificarlo de alguna forma. Yo creo que si el Congreso permanece republicano, pues será más fácil la negociación y la firma del mismo acuerdo.
si los demócratas llegan a conquistar algo del Congreso diferente a lo que hoy tienen, pues puede afectar, aunque ellos también están muy positivos sobre los beneficios del Telecán. Afortunadamente, sobre el acuerdo bilateral no ha sido un tema contencioso como tal, ¿no? Como hubiéramos esperado anteriormente, o hace inclusive cuando fue la firma del primer Telecán que los demócratas estaban totalmente en contra y finalmente sí accedieron. Entonces, sí hay que contemplarlo y sí será algo de lo que tendremos que estar vigilando para que no se inmiscuya tanto el tema político como el interés legítimo comercial de las naciones. Y finalmente, adelante Luis Miguel. ¿Cómo calificas tú el cabildeo que ha hecho México con la clase política de Estados Unidos en este año? Mira, muy buena pregunta. Yo creo que si pudiéramos comparar, Luis Miguel, este cabildeo que se ha hecho ha sido excelente. No solamente lo ha llevado a cabo la misma, digamos, el sector público, sino los empresarios verdaderamente se unieron para hablar con congresistas, con gobernadores, con mismos alcaldes, con empresarios de Estados Unidos. Y este cabildeo que se hizo, no me gusta comparar, pero se ve muy similar a lo que se tuvo que hacer en 1992-93 para que el primer Telecán saliera y verdaderamente de aplaudirlo y que ahora pues ya contamos anécdotas de aquellos que estuvieron en esa negociación primera. Entonces yo creo que esto va a pasar también en 15 años, vamos a estar acordándonos de los que jugaron un papel importante en el acuerdo trilateral, esperemos. Finalmente, Luis Miguel González, México, los indicadores macroeconómicos, aquellos otros que son como referentes, el tipo de cambio, el comportamiento inclusive del mercado de valores, etcétera, todo esto aparentemente tiene por descontado, previsto, inclusive el alargue, la postergación de la firma, de la revisión por los poderes legislativos y luego pues de una entrada, de una aprobación, digamos, y luego ya muchos meses más después una entrada en vigor, ¿no? Pero sobre todo, parece ser que hasta este momento el nerviosismo no es la nota del día. No, creo que hay mucha serenidad, yo diría una serenidad optimista. Y también hay que estar consciente que estamos hablando de probabilidades. Lo más probable es que Canadá se sume, que tengamos un trilateral, si no para el 30 de noviembre, sí ya amarrado. Se nos fue ahí la comunicación. Se nos perdió, ¿verdad? Y a lo mejor añadiendo, Carlos, a lo que decía Luis Miguel, creo importante que este nuevo tratado del que justo estamos hablando como trilateral, pues va a venir a fin de cuentas a sustituir el Telecán. El Telecán no se termina hasta el día que quede aprobado el otro, ¿no? Entonces, sí, nos vamos a regir mientras tanto con el actual, del 94. Exactamente, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja de esto, que nos seguiremos rigiendo por lo que ya existe. Y bueno, pues el nuevo Telecán, y como le vayan a poner, porque seguramente no va a tener que cambiará de nombre, ¿verdad? No será NAFTA. Y pues yo creo que va a ser un instrumento muy valioso para la clase empresarial de México, Estados Unidos y definitivamente Canadá. Larry Rubin, muchísimas gracias por haber aceptado la llamada, participar y por tu punto de vista. Gracias, Larry. Carlos, gracias a ti, un abrazo. Que te vaya muy bien. Luis Miguel González, bueno, para cerrar entonces decíamos, ¿no? Un optimismo, digamos, moderado, pero eso, sobre las probabilidades de que efectivamente al final, ¿cuándo? No se sabe, pero habrá un acuerdo trilateral y sobre ese se están comportando los indicadores. Totalmente. Hay que decir, las probabilidades son de que es altamente probable que esto ocurra, pero hay que estar atento aunque cualquier cosa pudiera pasar. No está en la bolsa. No está en la bolsa. Muy bien, muchas gracias, Luis Miguel, como siempre. Un abrazo fuerte. Otro para ti, Luis Miguel González, director general del Economista en Fórmula.